Perfecto, tuvimos una falla técnica, pero ya estamos. Qué bueno es encontrarnos de vuelta. Son las 7:30, 7:34 y como siempre después de Sebi, estamos con principios para el éxito. Hoy queremos hablar acerca de llamar a las cosas que no son como si fueran. Y para esto vamos a arrancar leyendo Romanos 4:17, que dice: y llama a las cosas que no son como si fuesen. Antes de que Daniel nos empiece a explicar esto, te comento que podés dejarnos preguntas, podés mandarnos saludos, pero sobre todo preguntas acerca del tema que estamos hablando o de otra cuestión, otra inquietud que tengas. En este tiempo de cuarentena la idea es tener un contacto con vos, que vos puedas sacarte tus dudas y nosotros vamos a estar respondiendo todo eso. Leíamos entonces: y llama las cosas que no son como si fuesen, dice Romanos. Muy bien, ese es un principio tremendo que está en la palabra de Dios y que nos habilita a poder aplicarlo nosotros en lo que hacemos. Obviamente se aplica a todas las áreas de la vida, nosotros lo vamos a aplicar hoy vinculado a lo laboral. Creo que este es un tiempo donde el hecho de que por ahí estemos sin tanta actividad nos puede permitir pensar, repensar nuestro negocio, nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro trabajo. Y creo que a la hora de hacer esto tenemos que tener la capacidad de llamar a las cosas que no son como si fuesen. No trabajes de acuerdo a lo que ganás, trabajá de acuerdo a lo que querés ganar. Porque si vos trabajás de acuerdo a lo que ganás, ¿por qué deberías ganar más? Si ya te están pagando por aquel servicio que vos estás prestando. Se supone que para ganar más uno tendría que hacer más. Yo doy este ejemplo, Matías. Es lo mismo que un jugador de fútbol diga: en el potrero hago la plancha. El día en que esté en la selección nacional, ahí me pongo las pilas. Ahora, la realidad es que si no la rompe en el potrero, nunca va a estar en la selección nacional. Y cuando vos ves la historia de los futbolistas, esto que pasó uno con el auto, lo vio, vos no sabés, ese pibe la rompía y encima jugaba descalzo. Imagínate vos si le ponemos botines, lo entrenamos y ahí tuvo la oportunidad. Entonces, uno tiene que tener este criterio de llamar a las cosas que no son como si fueran. Como punto número uno, no trabajes de acuerdo a lo que ganás, trabajá de acuerdo a lo que vos querés ganar. Bien, tenemos ahí saludos de Clara Inés Aguirre, de Juan y Caro Contreras, de Jero Martinolas. Qué linda la remera de Dani, pone, sobre todo porque dice Daniel. Mirá. Muy bien, Daniel Hecher auspicia, soy como, ¿viste lo que pone la pilcha, lo de la tele? Tal cual. Catherine Montaña también, tenemos mucha gente escribiendo. Acordate también que puedes dejarnos preguntas. Y vos mencionabas esto, Daniel, ahora esto también aplica a yo mi casa alquilada no la cuido porque la voy a cuidar cuando tenga mi casa propia, ¿no? Sí, y ahí hay otro principio que está, lo dijo Jesús en Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y hay una mentalidad de esclavo de decir, no cuido nada. Ahora esto se ve en el país, se ve en la iglesia, se ve en un montón de lugares. La gente rompe los trenes que ellos mismos usan. A veces hay que enrejar las plazas porque estropean las plazas que ellos mismos usan, ¿no? Y a veces se creen que esto es un ataque contra el gobierno, los millonarios. Esa gente no manda a los hijos a la plaza, es decir, tiene su propia plaza. Entonces, esto tiene que ver con desarrollar una mentalidad de Señor y de decir: yo tengo que cuidar lo ajeno, porque Jesús dice que si además de ser fiel en lo poco, soy cuidadoso en lo ajeno, podré tener lo que es mío. Y esto es clave. Y tengo ahí un testimonio que me venía a la mente hoy para contar. Yo una vez enseñé esto en Entre Ríos y una gente de Paraná me llamó como a los 2-3 años, a los 3 años más o menos que yo había estado, y me dice: se cumplió la palabra.
me dice, le dije a mi señora, vamos a llamar a las cosas que no son como si fueran y vamos a cuidar lo ajeno como propio. La esposa era la cocinera del Club Náutico de Paraná y él era el mozo. Entonces le dijo, a partir del lunes nosotros nos vamos a desenvolver como los dueños. Yo voy a recibir a la gente, la voy a acompañar a la mesa, la voy a despedir en la puerta y vos vas a salir de la cocina, vas a estar mejor vestida, vas a preguntarle a la gente si la comida está rica, si la porción es adecuada. Bueno, al cabo de un tiempo el dueño del restaurante era una persona mayor y decide venderlo. Y lo llama a ellos dos y le dice, mire, yo no quiero más, ya soy grande, hice mi dinero, quiero ahora dedicarme a otra cosa y la verdad que quiero que ustedes me compren el restaurante. Porque la gente está convencida que ustedes son los dueños y que yo soy la persona que está en la caja. Y me dijo, pastor, nos lo dio a pagar y hoy somos los dueños del restaurante del Club Náutico de Paraná. Una vez que volví a ir ahí a lo del pastor Lucero, ellos me invitaron a comer. Me dijo, esto es nuestro, pastor. Y éramos la cocinera y el mozo. Ahora, ahí se conjugan las dos cosas. Llamar a las cosas que no son como si fueran y además cuidar lo ajeno para tener lo propio. Y sumo algo también que acá acaban de comentar, Jero pone, y fueron fieles en lo poco y Jesús los recompensó. También se combina eso. Sí, seguro. Y fueron fieles en lo poco y Dios los recompensó. Ahora, para los que trabajan en relación de dependencia, tenés que, ya vamos a hablar de esto en otro momento, tenés que estar preparado para ser atacado, ¿no? Porque cuando vos por ahí no trabajás de acuerdo a la posición que ocupás, sino a la que querés ocupar, lo más probable es que tus compañeros te denosten. Te digan, mirá, enfermo, por lo que le pagan, va la milla extra. Mira, yo doy este ejemplo, ¿no? Cuando yo entré a trabajar en Coca-Cola, no se contrataba a nadie, no se efectivizaba a nadie. La mayoría de la gente era contratada. Y la diferencia que había entre el contratado y el que estaba efectivizado es que el que era contratado podía ir vestido de sport elegante, pero como quería. La compañía tenía un uniforme de pantalón marrón y una camisa beige que era horrible, ¿no? Entonces, la única ventaja que tenían los contratados es que vos podías ir sin uniforme, digamos. Muy bien. Ahora, yo me compré mi propio uniforme. Recuerdo que me compré un par de pantalones marrones y 3 o 4 camisas beige. Y yo iba uniformado a pesar de que era contratado. Si yo te dijera, Matías, las cosas que me decían mis compañeros, la realidad supera la ficción. Ahora, a mí no me importa porque yo a la empresa no iba para agradar a los compañeros. Yo iba a hacer una carrera laboral. Hasta que un día surgió la oportunidad. Me mandan a la gerencia a firmar unos papeles. Y dentro de los papeles estaban mis horas como contratado. Y entonces aproveché para llevarlas. Y entonces el gerente ni me miró, me dijo, deme lo que hay para firmar. Y empezó a firmar y a tirar así. Y en un momento me dice, ¿y esto qué es? Le digo, son mis horas, señor. Me dice, ¿cómo sus horas? Le digo, sí, mis horas como contratado, necesito que las auto. Pero ¿cómo van a ser sus horas? ¿Cómo si usted está uniformado? Me dice. Le digo, sí, yo estoy uniformado, pero no soy efectivizado. ¿Y de dónde sacó el uniforme? Me lo compré yo. Me dijo, pero usted parece uno de los nuestros. Le digo, sí, pero lamentablemente todavía no lo soy. Firmó el papel, me dijo, González Daniel, ¿no? Le digo, sí, señor, retírese, me dijo. Al poco tiempo una compañera mía se casaba y se iba a vivir al interior del país. Ella estaba efectivizada y renunció. ¿Sabés de los cientos que había contratados a quién efectivizaron? Al enfermo que iba uniformado siendo contratado. Entonces uno tiene que estar preparado para esto, Matías. Uno tiene que tener bien en claro los objetivos. Si uno va a congraciarse con los demás, si uno va a crecer laboralmente. Yo ahí iba a hacer una carrera laboral, no hacer popular o... Ahora, por supuesto, trataba de llevarme bien con todos, pero si hubiera entrado en la de los mismos, hubiera ido con un jean y una camisa. Entonces,
cuando uno aplica este principio, esto es palabra de Dios, cuando la palabra dice que llames a las cosas, por eso le digo al taxista, haceme el favor de manejar el taxi como una empresa de transporte, llamá las cosas que no son como si fueran. Ese kiosquito con 4 chupetines, manejalo como si fuera Arcor de Argentina. Llamá las cosas que no son como si fueran. Y aun aunque la empresa no es tuya, cuidala como si fuera tuya, porque Dios te dará tu propia empresa. Perfecto. Rosa Nieves pone: Pastor, usted es mi ejemplo a seguir, lo escuché, le hice caso y diezmé, y con un sueldo mínimo estructuré mi casa, edifiqué un departamento que alquilo y no me falta nada. Con Dios sí se puede. Amén. No solo tiene su casa, sino que tiene un departamento en alquiler, Es decir, interesante, con un sueldo mínimo. Indudablemente ahí ha estado la bendición de Dios, indudablemente ahí ha estado la obediencia a Dios y también la sabiduría en Dios de administrar ese recurso. Muy bueno el testimonio. Perfecto. Y María Díaz pone: nosotros vivimos en casa rentada muchos años, en la última casa el dueño le dio precio especial a mis papás. Fue una bendición para que mis padres compraran su casa. Amén. Clara Inés Aguirre pone: su palabra es inolvidable para cuando dormí en una plaza y usted me abrazó con Job 42, 3 y 4. Y hay una cosa que tenía terminar de pagar, Ulises a los 30 años más o menos, hoy tengo título de propiedad. Amén. Amén. Muy bueno. Y interesante que son testimonios de vivienda, ¿no? Cuando hoy te dicen que es imposible comprar tu propia casa o tener tu propia casa. Amén. También Cecilia Dávila comenta: mi mamá vivía a 6 cuadras de mi casa y deseábamos vivir cerca. Yo un día puse la mano en el depto al lado de mi casa y dije: acá va a vivir mi mamá. Y a los 20 días mi mamá vivía al lado mío. Amén. Buenísimo, buenísimo todo eso. Es una palabra profética en la práctica, digamos. Tal cual, tal cual. Bueno, continuamos avanzando con la enseñanza que estamos compartiendo, mientras sigan dejando las preguntas que en un ratito seguimos respondiendo. ¿Esto cómo se puede aplicar para dentro de la iglesia, para el liderazgo dentro de la iglesia? Y en la escalabilidad, ¿no? Hay gente que sueña con tener ministerio y esto está bien porque bueno es aquel que desea obispado, ministerio. Ahora, creo que ahí uno tiene que llamar también a las cosas que no son como si fueran y uno también tiene que ser fiel en lo poco para que Dios lo pueda poner sobre más. Entonces vos tenés un grupo café por ahí con 8 o 10 personas, prepárate exactamente igual que si tuvieras que predicar en un estadio ante 5.000 personas. Primero porque uno las cosas las hace para el Señor. Número 2, porque uno tiene que dar lo mejor de sí, porque aún esas 8 personas merecen ser ministradas. Por eso a mí no me mueve el amperímetro cuando voy a un lugar y hay mucha gente o poca gente. Dicho sea de paso, todo tiene, digamos, su lado positivo y su deleite, ¿no? He tenido la oportunidad por ahí de predicar en el Orfeo frente a 8.000 o 9.000 personas y eso es una experiencia linda. Ahora, también estar en un grupo de 15 o 20 personas también es una experiencia linda porque uno tiene otra proximidad. Entonces, yo, gracias a Dios, disfruto de todo. Disfruto de estar en un lugar con 500 personas, de estar en un lugar con 5 personas. Ahora, la realidad es que uno tiene que ser fiel en lo poco para que Dios lo pueda poner sobre más. Entonces, en aquello que Dios te permite hacer, hacelo. Primero para honrarlo a Él, para ser fiel con los demás también, pero además lo más probable es que Dios te esté preparando. A mí me llama la atención la película La La Land, ¿no? A la chica se le da la oportunidad en Hollywood cuando hizo una obra de teatro que fue un fracaso, había 8 personas. Ahora, una de las 8 personas era la productora de Hollywood. Y cuando ella la llaman de Hollywood y ella dice: pero ¿y usted de dónde me conoce? Yo estuve en la obra de teatro que vos hiciste, cuando hubo 8 personas, muy buena. Ahora vos mirá si esa chica sale, ve 8 personas y dice: perdónenme, les devuelvo la plata, yo me voy para mi casa, se perdía la oportunidad.
Entonces, la gente a veces no ve y sobre todo no disfruta el momento. Uno tiene que disfrutar cuando está con 20 personas, tiene que disfrutar cuando está con 500, tiene que disfrutar cuando tiene un kiosco, tiene que disfrutar cuando tiene una empresa. Uno tiene que aprender a disfrutar y saber que son escalones en lo que uno tiene que desarrollar. Perfecto. Entonces, la clave que podemos sacar acá es que para recibir uno más, primero tiene que hacer más. Sí. Es así como funciona el ciclo, Sí. ¿no? Sí, y lo de llamar a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Hace un tiempo atrás pude participar de la Cumbre Global de Liderazgo y ahí estaba el obispo TDJ, ¿no? Y iba a entrevistar a una persona que había becado a más de 200 alumnos en Harvard. Y él dijo, antes de hablar esto, quiero tomarme 5 minutitos para dar un pequeño mensaje. Bueno, esos 5 minutitos valieron por un seminario de 2 horas. Y él habló ahí acerca de que a las águilas se las empuja fuera del nido para que aprendan a volar. Y él contó que, dice, mi padre era un águila. Veníamos de una familia muy humilde, mi papá era conserje digamos, encargado como lo que sería hoy portero en la actualidad, y un día cuando llego a mi casa lo encuentro en la vereda con una cubeta, con un balde y un lampazo, un secador y un trapo de piso. Le digo, papá, ¿qué estás haciendo? Dice, acabo de fundar mi empresa de limpieza. Y el obispo dice que lo miró, bueno, a los 5 años tenía 10 empleados, 5 camionetas y llegó a tener 50 empleados. Dice, mi padre era un águila. Ahora, lo de llamar a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Un balde con un trapo de piso y un secador, decir, acabo de fundar mi empresa de limpieza. Y el obispo contaba ahí que al poco tiempo las empresas multinacionales de esa ciudad contrataban a la empresa de limpieza del padre. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque otro hubiera dicho, decidí trabajar por hora, voy a ir a limpiar alguna casa para hacer un mango extra. Sin embargo, llamó a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Sí, y me parece que también la clave es saber a dónde quiero llegar para trabajar en función de ello, ¿no? Es decir, tengo un local, quiero tener varios locales, me voy a empezar a manejar como una persona que tiene muchos locales porque yo quiero llegar a eso, ¿no? Es así, por eso el vino, el odre nuevo se prepara antes de que llegue el vino nuevo. Porque si el vino nuevo llega y el odre sigue siendo viejo, se rompe el odre y se pierde el vino nuevo. Te quedas sin el pan y sin la torta, como se dice habitualmente. Entonces la persona, alguien que te dice, la verdad a mí me gustaría tener una flota de taxis, te tenés que empezar a preparar de antemano para poder manejar 3-4 vehículos, porque si no aún el Señor bendiciéndote y dándote la flota de taxi, vas a estar enloquecido, ¿no? Pero a no sé si hay que cambiarle la goma, no sé si hay que hacerle el service. Entonces uno tiene que prepararse, es decir, en función. El que va a ser gerente, por ahí se empieza a desenvolver como gerente siendo cadete y se interesa. ¿Y a usted qué espera ahí? A ver, no lo atendieron todavía, y vos decís, este muchacho, ¿quién? El cadete. Sin embargo, el cadete se preocupa de que a uno no lo han atendido. Y entonces la gente, el que está arriba de él, ¿qué termina diciendo? Pero parece el dueño de la sucursal, parece el gerente de la sucursal, y sin embargo es el cadete, pero está pendiente de las cosas. ¿Usted lo atendieron? Sí. ¿Usted tal cosa? Lo otro. Bueno, tiene que ver con esta actitud. Ahora, uno tiene que estar preparado para que el mundo, Matías, todo lo contrario, relajar, mano, pará, por lo que nos pagan, demasiado hacemos, aprovechar para venir con jean, ¿qué vas a venir con camisa beige y pantalón marrón? Tu mujer cocina, pero escúchame, que trate, ¿qué va a salir a preguntarle a los clientes si la comida está bien? Eso es lo que está en la media, esa es la realidad. Es decir, está en la media. Ahora, eso también es una ventaja, Matías. ¿Por qué? Porque el que haga esto enseguida se destaca. Porque si todos llamaran a las cosas que no son como... Y sería más competitivo el tema. Pero como casi nadie aplica estos principios, eso te da una ventaja impresionante. Porque en donde vos haces un poco, enseguida marcás una diferencia. Perfecto. Y... bueno, leo algún comentario más. Tenía alguna pregunta que ahora se me pasó. Una bendición sus enseñanzas, pastor, cada día me edifico más con sus enseñanzas. Lorena Cheres.
hay que vivir por fe, hay que movernos por lo que todavía no podemos ver, comenta Jero. ¿Cuántos receptores de la bondad de Dios? Nos pone también Clara Inés. Y yo te quería preguntar, ahí está, algo también me parece que está bueno para poner en práctica esta enseñanza es, no sé, pensar en el lugar donde yo me estoy desarrollando, ya sea trabajo o ministerio, es pensar y ver quiénes son los que están por encima de mí, qué tareas ocupan, porque yo, aunque quizás no me toque, voy a tener que empezar a hacer esas tareas, ¿no? Sí. Seguro. Por eso la persona que le va bien en un negocio es la que conoce las distintas áreas del negocio. Y lo mismo sucede en el ministerio. Por ahí vos después no te dediques específicamente a eso, pero eso te va a dar una comprensión de un marco legal. Ahora, yo he ido a ministrar a iglesias en barrios muy humildes, muy carenciados del Gran Buenos Aires. Sin embargo, vos ves la excelencia que hay en la iglesia y te llama la atención. Y he ido a lugares, a ciudades más, digamos, ciudades mejores en cuanto a infraestructura y los baños de la iglesia no estaban tan cuidados como los baños. Ahora, el pastor me decía, yo acá necesito levantarle el nivel a la gente. Siempre cuento, hay una iglesia en el Gran Buenos Aires que me sorprendió, porque la entrada al templo, además de una puerta obviamente de seguridad que tiene, la puerta es automática, corrediza, de vidrio. Y a mí como la del aeropuerto. Entonces cada vez que el pastor me invita me dice, de mí se va a acordar porque es la iglesia que tiene la puerta corrediza automática. Ahora, toda la zona ahí es calle de tierra. Y vos decís, pero me dijo, la iglesia tiene que traer luz acá, pastor. La iglesia tiene que levantar el nivel. ¿Qué voy a poner? Una puerta de madera común y corriente. Ahora, la puerta me costó, pero entiendo que es una inversión, que es una manera de decirle a la gente que se puede en Cristo desarrollar más, aspirar a más. Entonces, como bien decía recién el comentario, es una fe práctica. Porque yo puedo tener fe para que la palabra sí, amén, pero no me oriento en la palabra. Ahora es distinto cuando tengo fe y al kiosco lo empiezo a manejar como Arcor. Y aunque sea cadete, me empiezo a manejar como el gerente de la sucursal donde trabajo. Esa es una fe práctica. Por eso la fe sin obras es muerta en sí misma, porque vos podés tener mucha fe, pero si no te capacitas, no recorres la milla extra, no te esforzás, no vas a ver plasmado eso en la realidad. Tal cual. Y sobre todo esta enseñanza, ya para ir cerrando, es porque muchas veces uno ve que hay gente que dice, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero estar en este lugar o tener mi casa o llegar a determinados lugares. Ahora la realidad es que para llegar primero tenemos que cambiar hoy lo que estamos haciendo y eso nos va a llevar a ese punto. Sí, y va a haber que sacrificar, porque de esto no se habla. Va a haber que sacrificar. La mayoría de los que nos escuchan, sobre todo las mujeres, conocen los zapatos de Ricky Sarcani. Yo la otra vez escuchaba una entrevista que le decían a Ricky, 16 horas por día trabajaba con la mujer, de lunes a lunes. Dice, hasta las cajas de cartón de los zapatos las hacíamos nosotros. Ahora vos ves hoy el imperio Sarcani. Hay que laburar 16 horas por día, Matu, de lunes a lunes. Porque todos quieren hacer la tortilla, no quieren romper los huevos. Quieren resucitar, no quieren ser crucificados. Ahora, no estoy hablando de los extremos, pero estoy hablando de que va a haber que hacer esfuerzo. Cuando vos ves la gente que se ha desarrollado, aún Javier, que dicho sea de paso, fue tan lindo hacer el pase con él ayer, cuando yo me reuní con él está haciendo un posgrado, un máster, teniendo esposa, 2 hijos, liderando una empresa. Tiene que hacer un máster, tiene que tener ganas de estudiar. Es decir, y a él no lo obliga a nadie. Ahí tenemos un ejemplo de carne y hueso, a él no lo obliga a nadie. No es que en la empresa dijeron te vamos a echar, no. Ahora, indudablemente, ¿qué dijo él ayer? Con Lu, como familia, bueno, porque ahí como que no se quiere, quiero mirar la serie de Netflix, quiero esto, Ahora la realidad es que la gente que ha crecido, Matías, y vos lo tenés que aprender para tu vida, te vas a tener que sacrificar.
cada vez que yo salgo a ministrar, dejo de estar acá y recorro kilómetros, y bueno, y es así. Entonces también hay una realidad de que la gente no quiere pagar el precio. Ahora, el que tiene el llamado paga el precio. Por supuesto hay que ser equilibrado, no hay que descuidar la familia. Sí, pero en un momento la familia va a tener que entender, como en el caso de Javier, que además de la responsabilidad de una pyme, además de todo eso, está haciendo un PhD. Y bueno, y serán 4 o 5 años de mucho esfuerzo. Ahora, después va a tener un posgrado. Ahora la gente quiere el posgrado sin estudiar, estando tranquilo, sentado en el sillón, y la isla de la fantasía. No sé cómo se logra eso. Por eso las cosas no se concretan. Ahora, aquel que tiene el llamado, que cree que llama las cosas que no son como si fueran, son los tipos que laburan 16 horas por día haciéndolo. Entonces después te dicen, ay, sí, qué bárbaro Sarcani. Ahora, por ahí muchos te dicen, no, mirá, yo 16 horas no, a mí me gusta, viste, de 8 horas. Entonces, también esto, por ahí en otro momento tendríamos que profundizar sobre esto, ¿no? De estar dispuesto a pagar el precio. Porque cuando vos ves a la gente que se ha desarrollado, y yo soy fana de las biografías, y lean, escuchen en internet biografías tan gratis, además de entretenerse, entrénense, vos ves ahí que todos Steve Jobs se caía dormido arriba del teclado. Es decir, Henry Ford trabajaba cuando llegaba a su casa después de trabajar en la Chrysler. Y así podemos seguir dando ejemplos. Y así podríamos seguir dando. La otra vez vi la película de Fangio, que se acaba de estrenar en Netflix. Mamita querida, vivía arriba del auto. Empezó a correr a los 11 años. Vivía arriba del auto. Ahora, por eso fue y es Fangio. Los otros no quieren vivir arriba del auto, quieren dar una vueltita. Entonces, también esto implica una fe práctica de poner por obra lo que uno quiere llevar adelante. Perfecto, ya estamos en hora. Muchas gracias por esta enseñanza que nos compartís. Leo los últimos mensajes. Graciela Aresi, que pone: es cuestión de visión y confianza, no de dinero. Valeria Vizcardi, gracias por la enseñanza, bendiciones. María Alejandro Becerra, una bendición sus enseñanzas. Y muy bien, ya son las 8:01. Viene Javi ahora con desarrollo personal. Esperemos que haya servido esto que estuvimos compartiendo y que lo puedas aplicar para tu vida. Nos despedimos. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia. El hogar en el que no estamos solos. La casa en la que se respira otro oxígeno. La comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.